Amelia Carter había entrado a habitaciones extrañas a lo largo de su vida, pero nunca, jamás, había entrado a una cena privada llena de hombres peligrosos, solo para descubrir que el hombre más temido de toda la mesa le estaba apartando una silla. Y lo peor de todo era que ella ni siquiera lo estaba buscando a él. Amelia estaba buscando una batería de cámara. Eso era todo. Una piececita de equipo que valía menos que los zapatos que llevaba puestos. Y de alguna manera, esa ridícula batería la había llevado directo a la única habitación de la mansión Moretti a la que le habían advertido que jamás debía entrar. Amelia se quedó parada en la puerta. Congelada. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de la correa de su bolso de cámara. El enorme comedor se extendía frente a ella bajo lámparas doradas y luz de velas titilante. Una larga mesa pulida recorría casi todo el salón, copas de cristal, rosas blancas, cubiertos de plata, platos a medio terminar, vino oscuro, hombres de traje negro a ambos lados, y en la cabecera, Luca Moretti. El estómago de Amelia se hundió. Ella sabía exactamente quién era él. Todo el mundo lo sabía. Luca Moretti no necesitaba presentación. Era el tipo de hombre cuyo nombre podía bajar el volumen de cualquier conversación con solo mencionarlo. El tipo de hombre que podía entrar a un salón lleno de gente sin decir una palabra y hacer que todos recordaran sus modales. Pero esa noche, Luca no estaba mirando a nadie más. La estaba mirando directamente a ella. La mente de Amelia empezó a buscar de inmediato una explicación. Tal vez este no era su comedor. Tal vez ella había entrado por error en el ala equivocada de la mansión. Tal vez existía otro Luca Moretti. Ese último pensamiento era ridículo. No había manera de que hubiera dos hombres en la ciudad con esa misma expresión en la cara. Los hombres alrededor de la mesa también habían dejado de moverse. Uno bajó su copa. Otro se recostó lentamente hacia atrás. Alguien, al fondo de la mesa, miró hacia la puerta y luego miró a Luca. Todo el salón parecía haber contenido la respiración. De pronto, Amelia se volvió muy consciente de sí misma, su vestido floreado, la cámara colgada de su cadera, el mechón de cabello suelto que se había escapado de su peinado cuidadosamente recogido y, lo más vergonzoso de todo, la diminuta batería de cámara que sostenía entre dos dedos como si fuera evidencia de la escena de un crimen. Amelia la miró a ella, luego miró el salón, y luego volvió a mirar la batería. Por un segundo ridículo, consideró fingir que se había perdido. Pero eso habría generado otro problema, ella no estaba perdida. Simplemente había sido curiosa, y estaba empezando a darse cuenta de que la curiosidad, ocasionalmente, era un rasgo de personalidad muy costoso. Amelia revisó su bolso 2 veces, luego 3, luego cada mesa, el salón de baile, la terraza, la cocina, y finalmente terminó siguiendo un pasillo tranquilo porque había visto una tenue línea de luz cálida bajo un par de enormes puertas de madera. Pensó que podía ser un cuarto de servicio, o una bodega. No esperaba esto. Se veía interesado, como si la aparición de ella hubiera interrumpido algo importante, pero no necesariamente algo no bienvenido. Amelia tragó saliva. Lentamente levantó la batería de cámara. Esto es lo que estaba buscando, dijo. Su voz sonó dolorosamente pequeña dentro de aquel enorme salón. Nadie se rió. Por supuesto que nadie se rió. Ese no era el tipo de habitación donde la gente se ríe porque alguien acaba de hacer un chiste torpe. Amelia deseó poder rebobinar los últimos 30 segundos. Prácticamente podía escuchar a su propia conciencia gritándole, date la vuelta, camina hacia atrás, no hagas preguntas. Debió haberle hecho caso. En cambio, dio un pequeño paso hacia atrás, y luego otro. La mirada de Luca la siguió, todavía calmada, todavía indescifrable. Entonces su mano se movió. No hacia un arma, no hacia su teléfono, no hacia ninguno de los hombres alrededor de la mesa. Luca extendió la mano hacia la silla que tenía a su lado y, lenta y deliberadamente, la apartó. La silla rechinó suavemente contra el piso de mármol. El sonido resultó imposiblemente fuerte. Amelia se quedó mirando. Sus ojos se movieron de la silla a Luca, y luego otra vez a la silla. ¿Hablaba en serio? Seguramente no. Tal vez solo la estaba acomodando. Tal vez alguien más estaba destinado a sentarse ahí. Tal vez esto era alguna extraña versión mafiosa de la decoración de interiores.
Entonces Luca la miró. Su expresión apenas cambió. «Entra», dijo. Amelia no se movió. El salón permaneció en silencio. Uno de los hombres se veía irritado. Otro parecía confundido. Un tercero casi se veía divertido. Amelia entendió algo de golpe, nadie más en esa mesa había sido invitado a sentarse junto a Luca. Y ahora el frío jefe de la mafia le había apartado personalmente una silla a ella. Amelia miró por encima de su hombro. De repente, el pasillo detrás de ella parecía el lugar más seguro del mundo. Pero Luca seguía observándola. No con impaciencia, no con enojo, casi con curiosidad. Amelia respiró hondo. Dio un paso hacia adentro, y luego otro. La puerta seguía abierta detrás de ella. Todavía podía irse. Ese pensamiento la reconfortó durante aproximadamente 3 segundos. Entonces uno de los hombres en la mesa se movió. Su mano desapareció bajo la chaqueta. Amelia lo notó. Su corazón dio un salto. Luca notó que ella lo había notado. Sus ojos se movieron hacia la mano del hombre. Un movimiento diminuto, apenas visible, pero fue suficiente. La mano del hombre volvió de inmediato a la mesa. La respiración de Amelia se calmó un poco. Bien, entonces esto definitivamente no era una cena. No una. En cambio, estaba sentada en una silla que parecía costar más que su primer auto. Amelia colocó su bolso de cámara junto a sus pies. Los hombres volvieron a dirigir su atención hacia Luca. Ella mantuvo las manos sobre su regazo. Se dijo a sí misma que no mirara alrededor, así que, naturalmente, miró alrededor. Un hombre tenía una cicatriz cerca de la ceja. Otro llevaba un reloj que parecía costar lo suficiente como para pagar su renta durante varios años. Un tercero no dejaba de mirar hacia Luca. Ninguno de ellos parecía contento de que ella estuviera ahí. Luca notaba cada mirada. No decía nada. Ese silencio, de alguna manera, era peor que si hubiera gritado. Amelia notó algo más, había 11 lugares alrededor de la mesa. 12 contando el de Luca. Solo 10 hombres estaban sentados. La silla junto a Luca había estado vacía, esperando. ¿Pero esperando a quién? ¿A ella? No. Imposible. Ella simplemente había tropezado con esa habitación por error. A menos que Luca hubiera estado esperando a alguien más. Ese pensamiento le provocó otro escalofrío. ¿Y si la persona que debía sentarse junto a él no había llegado? ¿Y si ella, sin querer, había ocupado su lugar? ¿Y sí? La voz de Luca interrumpió sus pensamientos. ¿Tu nombre? Amelia lo miró. Ya sabía que él lo sabía. Su nombre había estado en la lista del evento. Sus credenciales habían sido revisadas en la entrada. Probablemente Luca ya sabía quién era ella incluso antes de que entrara a esa habitación. Aún así, respondió, Amelia Carter. Luca sostuvo su mirada. Algo cruzó por su rostro. Reconocimiento. No sorpresa. Reconocimiento. Amelia lo notó, y de repente ya no estaba tan segura de que haber entrado a esa habitación hubiera sido un accidente. Bajó la vista hacia la batería de cámara en su mano. Esa pequeña pieza de equipo la había traído hasta ahí, pero tal vez alguien había querido que estuviera ahí. El pensamiento apenas había terminado de formarse cuando Luca extendió la mano hacia la mesa. Tomó un vaso de agua y lo colocó frente a Amelia. Un gesto simple, casi cortés, pero sus ojos permanecieron fijos en ella. Amelia miró el vaso, luego lo miró a él. El gesto debería haberla hecho sentir más segura. En cambio, la puso más nerviosa, porque Luca Moretti no parecía ser un hombre que hiciera algo sin una razón. Él no apartaba sillas por accidente. No invitaba a extraños a reuniones privadas. Y ciertamente no colocaba bebidas frente a las personas a menos que supiera exactamente por qué estaban ahí sentadas. Amelia lentamente extendió la mano hacia el vaso, y luego se detuvo. Algo se sentía mal. Miró hacia Luca. Él hizo un pequeñísimo gesto con la cabeza. Solo entonces ella lo tomó. No bebió. Él tampoco. Al otro lado de la mesa, uno de los hombres se aclaró la garganta.
Luca no lo miró. El hombre se detuvo. La curiosidad de Amelia comenzó a pelear contra sus instintos de supervivencia. La curiosidad iba ganando. Siempre ganaba. Amelia miró los papeles esparcidos cerca del centro de la mesa, números, nombres, cifras financieras, logotipos de empresas. Varios documentos estaban doblados. Una de las hojas tenía una fotografía parcialmente visible debajo. Amelia no podía ver la imagen completa, solo un rostro familiar. Se le cortó la respiración. Se inclinó un poco hacia adelante. El rostro de su padre la miraba desde esa fotografía. Amelia se quedó paralizada. El salón entero pareció desaparecer a su alrededor. Las velas, los hombres, las lámparas, Luca, todo se volvió borroso, porque esa fotografía era de su padre. Una fotografía que ella jamás había visto antes. Y estaba sobre la mesa del jefe de la mafia que acababa de invitarla a su cena privada. Los dedos de Amelia se apretaron alrededor del vaso. Su padre llevaba años muerto. Él nunca había mencionado a Luca Moretti. Nunca había mencionado a la organización Moretti. Nunca había mencionado esta mansión. Nunca había mencionado a ninguno de estos hombres. Y sin embargo, su fotografía estaba sobre la mesa de Luca. ¿Por qué? El corazón de Amelia comenzó a latir con fuerza. Miró a Luca. Su expresión había cambiado. La leve diversión había desaparecido. Ahora la observaba con cuidado, como si él mismo acabara de darse cuenta de algo. Los ojos de Amelia volvieron a la fotografía, luego a los papeles, luego a los hombres alrededor de la mesa. Uno de ellos se había puesto pálido. Otro apartó la mirada. Fue en ese momento que Amelia entendió, esto no se trataba de que ella hubiera entrado a la habitación equivocada. No se trataba de una batería de cámara perdida. Y ni siquiera se trataba de la cena privada. Algo había sucedido antes de que ella llegara. Algo relacionado con su padre, algo relacionado con Luca, y posiblemente algo relacionado con alguien sentado en esa mesa. Luca lentamente estiró la mano por encima de la mesa y volteó la fotografía boca abajo. Demasiado tarde. Amelia ya la había visto. Los ojos de él se encontraron con los de ella. Por primera vez esa noche, el frío jefe de la mafia se veía genuinamente preocupado. No por él mismo. Por ella. Amelia abrió la boca. Quería preguntarle qué tenía que ver su padre con él, pero antes de que pudiera hacerlo, un sonido agudo llegó desde algún lugar detrás de las puertas del comedor. Todos en la mesa se dieron la vuelta. La postura de Luca cambió al instante. El hombre relajado desapareció. El salón pareció volverse más frío. Su mano se movió por debajo de la mesa. Cada hombre a su alrededor reaccionó al mismo tiempo. Amelia se quedó completamente inmóvil. El sonido volvió a escucharse. 3 golpes lentos. Toc. 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 Nadie habló. Luca fijó la mirada en las puertas. Entonces uno de los hombres susurró algo. Luca levantó un dedo. Silencio. El corazón de Amelia golpeaba contra sus costillas. No sabía quién estaba afuera. No sabía por qué todos estaban tan tensos de repente. No sabía por qué la fotografía de su padre había estado sobre esa mesa. Y desde luego, no sabía por qué Luca Moretti le había apartado una silla. Pero estaba empezando a entender algo, no había entrado simplemente a una cena privada. Había entrado en medio de algo peligroso. Y fuera lo que fuera que estuviera esperando a Luca Moretti esa noche, acababa de descubrir algo que no había planeado. Amelia Carter estaba sentada a su lado. La mujer que no debía estar ahí. La mujer que había encontrado una fotografía que jamás debía ver. La mujer que, sin saberlo, había entrado a un secreto vinculado al pasado de su propio padre. Luca lentamente giró la cabeza hacia ella. Su voz apenas fue un susurro, pase lo que pase después, quédate a mi lado. Amelia se quedó mirándolo. Luego miró hacia las puertas cerradas. Otra sombra se movió debajo de ellas. Alguien estaba parado ahí afuera, esperando. Y de repente la silla vacía junto a Luca Moretti ya no parecía una invitación. Parecía el asiento más seguro de todo el salón,
Porque quien fuera que había llegado hasta esas puertas no venía por la cena. Venía por Luca. Y ahora, tal vez, también venía por ella. La sombra debajo de las puertas del comedor no se movió durante varios segundos. Amelia seguía sentada junto a Luca, sus dedos envueltos con fuerza alrededor del vaso de agua que aún no había tocado. Cada instinto le decía que se pusiera de pie, cada pensamiento razonable le decía que se fuera. Lamentablemente, nada en esa situación era ya razonable. Había entrado a una habitación privada por error, había descubierto una fotografía de su padre muerto. Estaba sentada junto a un jefe de la mafia rodeada de hombres que parecían no haber perdido jamás una discusión. Y ahora alguien estaba parado justo afuera de la puerta. Amelia miró hacia Luca. Él no se había movido. Su expresión estaba completamente controlada, pero ella notó los pequeños detalles. La forma en que sus hombros se habían tensado, la forma en que sus ojos se habían entrecerrado, la forma en que sus dedos descansaban cerca del borde de la mesa. Luca Moretti no estaba asustado. Estaba calculando. Y eso, de alguna manera, ponía a Amelia todavía más nerviosa, porque la gente asustada a veces comete errores. Los hombres como Luca, aparentemente, no uno de los hombres más cercanos a la puerta se puso de pie lentamente. Luca levantó una mano. El hombre se detuvo. Ni una palabra, solo un gesto, y el salón entero obedeció. Amelia tragó saliva. Había pasado toda la noche viendo a Luca controlar un salón de baile sin levantar la voz. Ahora entendía por qué. El poder no siempre era ruidoso, a veces era un hombre sentado perfectamente quieto, mientras todos esperaban a que decidiera qué pasaría después. La sombra bajo la puerta desapareció. Los ojos de Amelia se abrieron. Quien fuera que había estado parado afuera, se había movido. El salón permaneció en silencio. Entonces se escucharon 3 golpes más. Esta vez más lentos, más deliberados. Luca finalmente se puso de pie. Instintivamente, Amelia extendió la mano hacia su manga. Ni siquiera se dio cuenta de lo que había hecho hasta que los ojos de él bajaron hacia su mano. Ella lo soltó de inmediato. Perdón, murmuró. La expresión de Luca apenas cambió, pero hubo el más leve destello de diversión en sus ojos. Amelia deseó que no se viera divertido. Ese no era el momento. Ella acababa de descubrir la fotografía de su padre muerto en medio de una reunión de la mafia. Tenía derecho a estar un poco nerviosa. Luca se dirigió hacia la puerta. 2 hombres se posicionaron detrás de él. Otro se movió hacia una entrada lateral. Amelia se quedó sentada. Estaba empezando a sentirse como la única persona en ese salón que no había recibido el manual de instrucciones. Entonces Luca se detuvo. Volteó a mirarla. Sus ojos se movieron brevemente hacia la silla junto a él. El significado era obvio: quédate. Amelia sintió. No estaba segura de si le estaba obedeciendo a él o si simplemente era demasiada su curiosidad como para irse. Probablemente ambas cosas. Luca abrió la puerta. Nada. El pasillo estaba vacío. Sin pasos, sin movimiento, solo el brillo cálido de las lámparas de pared. Uno de los hombres de Luca entró al pasillo y miró hacia ambos lados. Nada. La mandíbula de Luca se tensó. Entonces notó algo en el suelo, un pequeño sobre negro. Se agachó y lo recogió. Amelia observaba desde el otro lado del salón. Luca le dio vuelta al sobre. No tenía nombre, ni dirección, nada. Lo abrió. Adentro había una sola fotografía. La miró por primera vez esa noche. Su expresión en verdad cambió. Amelia no podía ver la fotografía desde donde estaba sentada, pero supo de inmediato que lo que fuera que había en ella no era nada bueno. Luca la dobló, la guardó dentro de su chaqueta, y luego cerró la puerta. Regresó a la mesa. Amelia lo miró fijamente. Él se sentó. Ella esperó. Él no dijo nada. Ella esperó más tiempo. Seguía sin decir nada. Finalmente, la paciencia de Amelia se agotó. Voy a asumir que eso no era una invitación a cenar. Uno de los hombres la miró. Otro casi sonrió. Luca simplemente se sirvió agua. Amelia lo miró fijamente.
Eres realmente bueno fingiendo que no está pasando nada extraño. Los ojos de él se levantaron. He tenido práctica. Esa respuesta, de alguna manera, hizo que todo empeorara. Amelia se recostó hacia atrás. Miró hacia la fotografía que seguía boca abajo sobre la mesa. El rostro de su padre seguía grabado en su mente. Ella no había visto esa fotografía en particular antes, pero conocía a su padre. Conocía la forma en que sonreía. Conocía la pequeña arruga junto a su ojo izquierdo. Conocía el reloj en su muñeca. Y conocía también al hombre que estaba parado junto a él. A él no lo conocía, pero era evidente que Luca sí. Amelia volvió a mirar la fotografía, y luego miró a Luca. ¿Por qué tienes una foto de mi padre? El salón se quedó en silencio. Luca no respondió de inmediato. Miró hacia los otros hombres. Algo pasó silenciosamente entre ellos. Amelia lo notó. Por supuesto que lo notó. Ella era fotógrafa. Toda su carrera dependía de notar las cosas que la gente creía demasiado pequeñas como para importar. Y en ese momento, todo importaba. Finalmente, Luca extendió la mano hacia la fotografía. Le dio vuelta. La estudió un momento. Luego la colocó frente a Amelia. A ella se le cortó la respiración. Era su padre, parado junto a un Luca mucho más joven. Tal vez 15 años antes. Amelia observó a ambos. Su padre sonreía. Luca no. Eso, al menos, no había cambiado. Pero había algo más, una tercera persona estaba parada detrás de ellos. Su rostro había sido cortado parcialmente de la fotografía. Amelia frunció el ceño. ¿Quién es ese? Luca no respondió. Tomó la fotografía de vuelta. Los ojos de Amelia se entrecerraron. ¿Lo sabes? Sí. ¿Y no me lo vas a decir? Todavía no. Ella lo miró fijamente. Eso respondía a su pregunta. Esa es una frase muy conveniente. La ceja de Luca se levantó. ¿Cuál frase? Todavía no. Una pequeñísima sonrisa apareció en su rostro. La vas a escuchar seguido. Amelia casi se rió. Casi. Entonces recordó dónde estaba. La risa desapareció. Luca se recostó hacia atrás. Su atención se movió hacia los hombres alrededor de la mesa. La cena se reanudó, pero Amelia podía sentir la diferencia. Nadie estaba comiendo ya. Los platos se habían vuelto irrelevantes. Esto no era una cena. Era una investigación. Y de alguna manera, ella estaba sentada justo en medio de todo. Uno de los hombres finalmente comenzó a explicar por qué se habían reunido. Dinero había desaparecido de varias empresas controladas por la organización Moretti. No millones en una transferencia obvia. Cantidades más pequeñas, distintas cuentas, distintos negocios, distintas fechas, diseñadas para parecer insignificantes, pero que, combinadas, sumaban una cantidad considerable. Amelia escuchaba. No entendía el lado criminal de la operación, pero entendía de números. Entendía patrones, y entendía algo sobre las fotografías que la mayoría de la gente no entendía. El detalle más pequeño podía revelar la historia completa. Lo mismo aplicaba aquí. Miró hacia los documentos. Varias fechas, varios números de cuenta, varios nombres. Entonces algo llamó su atención, una fecha. La reconoció. La muerte de su padre había ocurrido 3 días después de esa transacción. El estómago de Amelia se apretó. Se inclinó más cerca. Luca lo notó. ¿Qué? Ella señaló. Esa fecha. Él bajó la mirada. Ella tragó saliva. Mi padre murió 3 días después de eso. Silencio. El rostro de Luca se volvió indescifrable. Amelia sintió como si el aire hubiera abandonado el salón. Durante años había creído que la muerte de su padre había sido un accidente. Un manejo tarde en la noche, carreteras mojadas, una falla mecánica, una tragedia. Al menos eso le habían dicho. Ahora la fotografía de su padre estaba sobre la mesa privada de Luca Moretti, junto a registros financieros conectados con su organización, y una fecha,
3 días antes de la muerte de su padre. Amelia miró a Luca. ¿Qué pasó 3 días después de eso? Luca no respondió, porque en ese momento uno de los hombres de la mesa empujó su silla hacia atrás con fuerza. Todos voltearon. El hombre se puso de pie. Su rostro estaba pálido. Los ojos de Luca se entrecerraron. El hombre miró hacia la puerta, y luego miró a Amelia. Y fue en ese momento que Amelia entendió que alguien en esa mesa sabía exactamente quién había sido su padre, y estaban aterrados de que ella acabara de conectar las fechas. El hombre no se fue. No pudo. 2 guardias ya se habían posicionado entre él y la puerta. Pero él seguía mirando a Amelia. No con enojo, no con sospecha. Con miedo. Eso era peor. Amelia lentamente giró hacia Luca. Él estaba observando al hombre ahora. Ya no quedaba diversión en su expresión, solo cálculo. El hombre finalmente volvió a sentarse. La silla rechinó contra el piso. Nadie dijo nada. La curiosidad de Amelia se volvía casi dolorosa. Quería respuestas. Las quería ahora. Pero algo le decía que Luca no se las iba a dar tan fácilmente. Y eso fue exactamente lo que pasó. Él reunió los documentos uno por uno, con cuidado, y los colocó dentro de una carpeta de cuero. Amelia observaba. ¿Te vas? No. Entonces, ¿por qué estás empacando todo? Luca la miró. Porque esta conversación se terminó. Amelia se quedó mirándolo. Casi se rió. Ese hombre básicamente le acababa de decir que el nombre de su padre muerto había aparecido en una reunión secreta de la mafia. Y ahora estaba dando por terminada la reunión. Ella cruzó los brazos. ¡Qué conveniente! Luca hizo una pausa, y luego la miró. ¿Mucho? Esa respuesta seca la tomó completamente por sorpresa. A pesar de sí misma, sonrió apenas un poco. Uno de los hombres en la mesa miró entre ambos como si no pudiera creer lo que estaba viendo. El hombre más frío del salón, bromeando casualmente con la mujer que acababa de interrumpir su reunión secreta. Amelia también lo notó. Bajó la voz. Estás extrañamente tranquilo. Luca se recostó hacia atrás. Rara vez soy otra cosa. Eso es preocupante. ¿Por qué? Porque la gente normal entra en pánico de vez en cuando. La boca de Luca se movió apenas. Yo no soy normal. Amelia casi dijo, me di cuenta. En cambio, volvió a mirar la fotografía, su padre, el joven Luca, el hombre sin identificar, y esa sección faltante. Algo la inquietaba. Tomó la fotografía. Luca la observó. Amelia le dio la vuelta. Nada. La acercó más a la luz. Seguía sin nada. Entonces notó un leve pliegue, no accidental, intencional. Pasó la punta del dedo sobre él. ¡Ey! Luca se inclinó hacia adelante. Amelia señaló hacia la esquina inferior. Una marquita casi invisible. 3 números, 743. La expresión de Luca cambió. Él conocía esos números. Eso era evidente. Amelia lo miró. ¿Qué significa eso? Luca tomó la fotografía. Estudió la marca. Pasó su pulgar sobre ella. Luego miró hacia uno de sus hombres. El rostro del hombre volvió a palidecer. Amelia lo notó. Y ahora estaba segura, esos números significaban algo. Algo conectado con su padre. Luca se puso de pie. El salón se tensó de inmediato. Miró hacia el hombre que había reaccionado. ¿Ver? El hombre no se movió. Luca repitió la orden. Esta vez el hombre se levantó. 2 guardias lo escoltaron hacia afuera. Amelia observó la puerta cerrarse detrás de ellos. Se volteó hacia Luca. ¿Qué fue eso? Luca permaneció en silencio. Ella suspiró. Estoy empezando a pensar que tu palabra favorita es después. Esta vez, él en verdad sonrió, apenas, pero ella lo vio. Y extrañamente, eso la puso más nerviosa que su enojo, porque mientras más veía a Amelia al hombre detrás de la reputación,
Más difícil se volvía recordar que Luca Moretti se suponía que era peligroso. Seguía siendo peligroso. Ella lo sabía. Pero, a su lado, había momentos en los que su guardia se relajaba. Pequeños momentos, casi invisibles, y Amelia empezaba a preguntarse si él mismo se daba cuenta de eso. Luca finalmente regresó a la mesa. Colocó la fotografía frente a ella. Tu padre trabajó para mi familia. Amelia se quedó helada. ¿Qué? No directamente. Luca le explicó que su padre había sido contratado en algún momento como auditor financiero independiente. Había investigado varias empresas. Descubrió irregularidades, dinero moviéndose a través de empresas fantasma, cuentas manipuladas, pagos que desaparecían. Al principio creyó que era una simple corrupción financiera. Después se dio cuenta de que alguien dentro de la organización Moretti estaba involucrado. Empezó a documentar todo, hasta que murió. Los ojos de Amelia ardieron. Bajó la mirada. Durante todos esos años se había preguntado si su padre simplemente había tenido mala suerte. Ahora había otra posibilidad. Él había descubierto algo peligroso, y alguien había querido silenciarlo. Luca no le dijo que estaba seguro de que la muerte de su padre había sido un asesinato. Todavía no. No le iba a dar una conclusión sin pruebas. Pero Amelia podía leer entre líneas. Se quedó sentada en silencio. Por primera vez, no hubo bromas, ni sarcasmo, ni comentarios ingeniosos, solo dolor. Luca la observó. No la tocó, no le ofreció un consuelo vacío. Simplemente se quedó ahí. Eso, de alguna manera, significó más. Después de varios minutos, Amelia finalmente habló. ¿Por qué nadie me lo dijo? La respuesta de Luca fue callada. Porque alguien quería que creyeras que tu padre murió sin dejar nada atrás. Ella lo miró. Pero él sí sabía. Sí. ¿Qué? Luca miró la fotografía. ¿Evidencia? El corazón de Amelia comenzó a latir más rápido. ¿Dónde? Luca no respondió, porque de repente un teléfono vibró. No el de él. Amelia miró alrededor. Todos revisaron sus teléfonos. Nada. Entonces su propio teléfono vibró dentro de su bolso de cámara. Amelia se congeló. Lentamente lo sacó, un mensaje, número desconocido, sin saludo, sin explicación, solo una fotografía. La abrió. Se le heló la sangre. Era una fotografía de ella misma parada afuera de la mansión, esa misma noche, tomada desde el otro lado de la calle. Alguien la había estado observando. Debajo, 7 palabras: nunca debiste haber entrado a esa habitación. Amelia se quedó mirando la pantalla. Luca notó su expresión. Extendió la mano. Ella le pasó el teléfono. Él leyó el mensaje. Su rostro se quedó completamente inmóvil. El teléfono volvió a vibrar. Otra fotografía, esta mucho más antigua, Amelia de niña, junto a su padre, en la marina. Sus dedos temblaban. Esa fotografía nunca había sido pública. Nadie fuera de su familia debería haberla tenido. Luca miró la pantalla. Su mandíbula se tensó. Alguien no solamente estaba observando a Amelia ahora. Alguien conocía su historia. Alguien la había estado observando durante años. Entonces apareció un último mensaje: él te ocultó algo. Amelia se quedó mirando esas palabras. Luca la miró. No respondas. Ella asintió, pero su mente ya estaba corriendo. Su padre había ocultado algo. ¿Qué? ¿Y por qué alguien había esperado todos esos años para revelarlo? Entonces Amelia recordó la batería de cámara, la misma que había estado buscando. Metió la mano en su bolso, la sacó, le dio la vuelta. Algo era diferente. Había un pequeño rayón en un costado. No lo había notado antes. Presionó la carcasa de la batería. Se abrió. Adentro había una tarjeta micro SD. Amelia se quedó mirándola. Luca se quedó mirándola. Ninguno de los dos habló. Alguien la había colocado ahí. Y de repente, Amelia entendió por qué la habían guiado hacia ese pasillo, por qué habían dejado la puerta abierta,
Porque la fotografía había estado esperando, porque alguien había querido que ella entrara a esa habitación. Toda la noche había sido planeada. Ella no había descubierto por accidente la cena secreta de Luca Moretti. Alguien la había guiado hasta ahí, y ahora estaban esperando para ver qué descubriría después. La tarjeta de memoria quedó entre ellos, diminuta, casi insignificante, y sin embargo se sentía más pesada que todo el salón junto. Luca la recogió. No la insertó en una computadora ni la examinó de inmediato. En cambio, miró a Amelia. Eso la sorprendió. ¿Por qué me miras? Porque quien haya plantado esto sabía que tú la encontrarías. Amelia frunció el ceño. ¿Entonces? Entonces querían que la abrieras tú. Ella lo entendió. No se trataba de evidencia simplemente escondida. Era evidencia siendo entregada. Una trampa disfrazada de descubrimiento. Luca le entregó la tarjeta a uno de sus hombres. Revísala. El hombre se fue. Amelia lo observó desaparecer, luego miró hacia Luca. ¿Crees que mi padre sabía que esto iba a pasar? No. Suenas seguro. Conocí a tu padre. Eso la detuvo en seco. ¿Lo conociste? Luca asintió brevemente. Amelia se quedó mirándolo. La fotografía ya lo había cambiado todo, pero escuchar esas palabras lo hizo aún más real. ¿Lo conociste? Sí. ¿Y nunca se te ocurrió decírmelo? La expresión de Luca se suavizó ligeramente. Nunca preguntaste. Amelia lo miró fijamente. No sabía que se supone que debía preguntarle al jefe de la mafia si conocía a mi padre. Una pequeñísima sonrisa tocó su boca. Eso hubiera sido inusual. ¿Exacto? Por un momento, la tensión se quebró. Amelia se rió suavemente. Luca casi volvió a sonreír. Entonces el hombre regresó. Colocó una laptop sobre la mesa. Insertó la tarjeta de memoria. Apareció una sola carpeta. Sin título, sin fecha, solo una palabra, Moretti. Luca se le quedó mirando. Amelia se acercó más. La carpeta contenía docenas de archivos, documentos financieros, fotografías, páginas escaneadas, grabaciones de audio, y un vídeo. La fecha del vídeo tenía casi 20 años. Luca hizo clic en él. La pantalla mostró a una versión más joven del padre de Amelia. Estaba sentado dentro de la misma oficina de la Marina que Amelia recordaba de su infancia. Se le apretó la garganta. Su padre miraba directamente hacia la cámara. Se veía cansado, serio, asustado. Las manos de Amelia comenzaron a temblar. Su padre habló. No le hablaba a ella. Le hablaba a quien fuera que eventualmente encontrara esa grabación. Explicó que había descubierto una red financiera que operaba dentro de varias empresas legítimas. Alguien había estado robándole a la organización Moretti. Pero el robo no era el verdadero objetivo. El dinero se estaba usando para construir otra cosa, una organización oculta, diseñada para eventualmente derrocar a la familia de Luca desde adentro. Amelia escuchaba. Cada palabra se sentía como otra pieza de su infancia siendo reescrita. Su padre mencionó varios nombres. Uno de ellos pertenecía a un hombre que todavía estaba sentado en la mesa de Luca. Amelia miró a Luca. Él no reaccionó, no abiertamente. Pero sus ojos se habían vuelto más fríos. La grabación continuó, y entonces llegó la parte que lo cambió todo. Su padre dijo que había escondido la evidencia original en un lugar donde nadie jamás pensaría en buscar. No en un banco, no en una caja fuerte, no dentro de la organización Moretti. En un lugar conectado con la única persona en quien confiaba por completo, su hija, Amelia. Ella dejó de respirar. Luca la miró. La grabación continuó. Su padre mencionó una frase que Amelia recordaba de su infancia. Una frase ridícula que su padre usaba cada vez que salían a navegar. 7143. Los ojos de Amelia se abrieron de par en par. Los números en la fotografía. 7143. De repente entendió que no era un código. Era una ubicación. La vieja marina de su padre tenía bodegas numeradas. 7, 1,
4, 3. La evidencia estaba escondida ahí. Y quien fuera que había colocado la tarjeta de memoria sabía que Amelia era la única persona capaz de entender esa pista. Pero había algo más, algo mucho más perturbador. El vídeo terminó con su padre mirando directamente hacia la cámara. Su expresión cambió. Se inclinó más cerca y dijo algo que hizo que a Amelia se le helara la sangre. La grabación se detuvo. Silencio. Amelia se quedó mirando la pantalla en negro. Luca permaneció a su lado. Nadie habló. Entonces Amelia finalmente susurró: mi padre sabía que iba a morir. Luca no la contradijo. Eso fue respuesta suficiente. Ella lo miró. Y me dejó la evidencia a mí. Sí. ¿Pero por qué? Los ojos de Luca se encontraron con los de ella. Porque confiaba en ti. Amelia tragó saliva. Durante años había creído que su padre no le había dejado nada más que recuerdos. Ahora entendía que le había dejado una misión. Y esa misión acababa de colocarla directamente en medio del enemigo más peligroso de Luca Moretti. El salón volvió a tensarse. Uno de los hombres de Luca entró rápidamente. Se inclinó hacia él y le susurró algo. El rostro de Luca se endureció. Amelia observaba. ¿Qué? Luca la miró. El hombre que salió antes desapareció. El estómago de Amelia se hundió. ¿Cómo? Las cámaras de seguridad fueron desactivadas. El salón quedó en silencio. Luca se puso de pie y caminó hacia la ventana. Afuera, los terrenos de la mansión se veían perfectamente tranquilos, hermosos, silenciosos, casi inofensivos. Pero Luca sabía que las apariencias engañaban. Amelia lo observó, y entonces notó algo a través del vidrio, un vehículo estacionado más allá de las rejas. Sin luces, con el motor encendido. Ella señaló hacia allá. Luca se volteó. El vehículo se movió lentamente y luego desapareció en la oscuridad. El equipo de seguridad de Luca corrió hacia la entrada. Amelia se puso de pie, su silla rechinó contra el piso. Luca se volteó de inmediato hacia ella. Quédate aquí. Amelia cruzó los brazos. Sabes que eso no va a pasar. Él la miró fijamente. Ella le sostuvo la mirada. Por primera vez, Luca se veía casi frustrado. No porque ella lo estuviera desobedeciendo, sino porque él sabía que ella tenía razón. Amelia ya se había convertido en parte de todo esto. No había forma de fingir lo contrario. Ella tenía las fotografías. Tenía la tarjeta de memoria. Sabía sobre su padre. Y ahora alguien más sabía que ella lo sabía. Luca se acercó a ella. Su voz se volvió más grave. Desde este momento, no vas a ningún lado sola. Amelia levantó una ceja. Eso suena menos a protección y más a encarcelamiento. Es protección. Eres muy controlador. Sí. La franqueza la tomó desprevenida. Casi sonrió. Casi. Entonces Luca extendió la mano hacia el bolso de cámara de Amelia. Ella instintivamente lo sujetó con fuerza. Los ojos de él bajaron hacia su mano. Lentamente, ella lo soltó. Luca revisó el bolso. Nada. Luego la miró. ¿Vienes conmigo? ¿A dónde? ¿A la marina? El corazón de Amelia dio un salto. La vieja marina. La marina de su padre. El lugar donde había estado escondida la evidencia. Luca caminó hacia la puerta. Amelia lo siguió, pero al llegar al pasillo se detuvo. Algo había sido colocado en el suelo, justo afuera del comedor. Un pequeño sobre blanco. Su nombre estaba escrito sobre él, Amelia Carter. Ella se quedó mirándolo. Luca lo vio. Todo su semblante cambió. Lo recogió, lo abrió. Adentro había una sola fotografía. No de su padre, no de Luca, no de la marina. Era una fotografía de Amelia sentada junto a Luca en la mesa del comedor, tomada apenas minutos antes. Alguien había estado dentro de la mansión, observándolos. La fotografía había sido tomada desde algún lugar dentro del mismo comedor.
En la parte de atrás había 4 palabras: ella es la clave. Amelia miró a Luca. La frialdad volvió a su rostro, pero debajo había algo más: protección, furia, y una decisión. Dobló la fotografía, la guardó dentro de su chaqueta, y la miró directamente. La mujer que había entrado a su cena privada por accidente ya no era un accidente. Estaba en el centro de toda la conspiración. Y en algún lugar dentro de la organización Moretti había un traidor que llevaba años esperando a que ella regresara. Luca extendió la mano hacia la puerta. Amelia lo siguió. Ninguno de los dos notó la diminuta cámara escondida sobre la lámpara del pasillo. Su luz roja parpadeó una vez, y se apagó, porque quien fuera que los observaba acababa de aprender algo importante. Luca ya no investigaba la conspiración solo. Había elegido proteger a Amelia Carter, y eso significaba que el próximo movimiento ya no sería contra él. Sería contra ella. El viaje hacia la vieja marina comenzó en silencio. No el silencio cómodo de antes, en la mesa del comedor. Este era distinto, pesado, vigilante. El tipo de silencio que hacía que cualquier luz de otro auto se sintiera sospechosa. Amelia iba en el asiento del copiloto de la camioneta negra de Luca, con su bolso de cámara apoyado contra los pies. 2 vehículos los seguían, otro viajaba varios largos por delante. Luca no explicó el arreglo. No necesitaba hacerlo. Cuando 4 vehículos de seguridad aparecen de golpe a tu alrededor, algo salió muy mal. Amelia miraba por la ventana. Las luces de la ciudad desaparecían poco a poco, los edificios se hacían más pequeños, y luego menos frecuentes, hasta que solo quedaron tramos oscuros de carretera, árboles, y alguna granja escondida detrás de rejas. Luca manejaba el mismo. Eso la sorprendió, había esperado un chofer. Pero, otra vez, estaba empezando a entender que Luca Moretti hacía muchas cosas distinto a lo que ella imaginaba. Él manejaba con una mano en el volante. Su expresión estaba concentrada. Su otra mano descansaba cerca de la consola central. La cabina se sentía en silencio, demasiado silencio. Amelia finalmente bajó la mirada hacia sus zapatos. Notó una manchita de polvo en uno de ellos. Suspiró. Esto oficialmente se ha convertido en la sesión de fotos más extraña que he tenido en mi vida. Los ojos de Luca permanecieron en el camino. ¿Sigues pensando en el trabajo? Llevo pensando en el trabajo desde las 5 de la mañana. Una pausa. ¡Qué mala suerte! Ella lo miró. Eso fue compasión. ¿No? ¿Bien? Volvió a mirar hacia la ventana. Durante varios minutos ninguno habló. El reloj del tablero marcaba las 12:38 de la madrugada. Amelia pensó en el comedor, en la fotografía, en la tarjeta de memoria, en el rostro de su padre en aquella vieja grabación. Todavía no podía procesarlo del todo. Su padre había sabido que estaba en peligro, había escondido evidencia, y aparentemente había confiado en que ella la encontraría algún día. Y ahora alguien la había fotografiado sentada junto a Luca apenas minutos después de entrar a esa habitación. Alguien había estado observando dentro de la mansión, la cámara oculta sobre la lámpara del pasillo, la fotografía, el sobre. Todo apuntaba hacia alguien con acceso a los espacios privados de Luca, que entendía su sistema de seguridad, que sabía exactamente cuándo llegaría Amelia, y que sabía lo suficiente sobre su padre como para entender la importancia del número 7143. Amelia volvió a mirar a Luca. ¿Estás seguro de que la marina es segura? No. Ella parpadeó. Esa respuesta había llegado demasiado rápido. ¡Qué tranquilizador! Luca la miró de reojo. No dije que fuera insegura. Literalmente acabas de decir que no estaba seguro. Dije que no lo sabía. Eso es básicamente lo mismo. Una leve sonrisa tocó su boca. Desapareció casi de inmediato, pero Amelia lo notó. Estaba empezando a sospechar que hacer sonreír a Luca Moretti se había convertido en uno de sus pasatiempos más extraños. La camioneta siguió avanzando a través de la oscuridad. Entonces el teléfono de Luca vibró. Él le echó un vistazo. Un mensaje de su jefe de seguridad. El vehículo que iba adelante había detectado movimiento cerca de la entrada de la marina. La expresión de Luca se endureció. Redujo la velocidad. Amelia lo notó de inmediato. ¿Qué pasó?
Puede que alguien ya esté ahí. El estómago de Amelia se apretó. La vieja marina se suponía que estaba abandonada. Si había alguien ahí, o estaban buscando la evidencia, o los estaban esperando a ellos. El equipo de seguridad avanzó primero. La caravana se detuvo a casi 1 kilómetro de la propiedad. Luca apagó el motor. El silencio repentino se sintió enorme. Uno de sus hombres se acercó a la ventana, hubo un breve intercambio de palabras, y luego retrocedió. Luca miró a Amelia. Caminamos desde aquí.